buenas tardes, fanáticos de YouTube. ¿Cómo están? Que estoy con el canal, obviamente, Proxton Mega. Abran bien. El día de hoy no voy a hablar ni de un texto, tampoco voy a hacer un gameplay. Voy a hablar para que conozcan más la cultura de mi país, Venezuela. Y voy a comentarles la vida del primer presidente de la República, Cristóbal Mendoza. José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla. Nace el 23 de junio de 1772 en Trujillo. Muere en Caracas el 8 de febrero de 1829. Fue un político y abogado venezolano. Fue el primer presidente de Venezuela tras la declaración de independencia respecto del Imperio Español. Mendoza, con 39 años, fue el primero en presidir el triunvirato del Poder Ejecutivo, establecido por el Congreso de 1811, y desempeñó el cargo durante poco más de un año. Los miembros del triunvirato, siendo los otros dos, Juan Escalona y Baltasar Padrón, durante este periodo formó parte de la Asamblea Constitucional, que diseñó y promulgó la primera Constitución de Venezuela en diciembre de 1811. Antes de comentarle la biografía completa de él, voy a comentarle el resumen de la biografía, ¿sí? Fue el primer presidente de Venezuela. El sucesor de Cristóbal Mendoza fue Francisco Espejo. Fue el cuarto gobernador de la provincia de Mérida. Predecesor Antonio Los Ríos Jiménez. Sucesor Ignacio Paredes. Información personal. El nombre completo en la información personal de Cristóbal Mendoza. El nombre en español, o sea, el nombre completo, ¿sí? José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla. El nacimiento. Nació el 23 de junio de 1772 en Trujillo. Esa época era Imperio Español. Falleció el 8 de febrero de 1829, 56 años, en Caracas, y murió en la época de la Gran Colombia. Nacionalidad venezolana, religión católica. La familia, cónyuge Juana María Briceño Méndez, María Regina Montoya el Pulmar y Gertrudis Buros Tovar. Los hijos de él tuvo de verdad 17 hijos. Su educación estudió su universidad fue en la Universidad Central de Venezuela. Y su información personal, su ocupación era de abogado y ser político, ¿sí? Distinciones, Orden de Isabel la Católica. Esta fue su firma que están viendo ahorita en la pantalla. Bueno, ya que les dije el resumen de la biografía, voy a comentarles la biografía completa. La biografía completa. Se me traba la lengua. Fue el primer presidente de Venezuela. En 1811, sus padres, Luis Fernando Hurtado de Mendoza y Gertrudis Eulalia Montilla. Durante su infancia recibió una excelente educación en su ciudad natal. A los 16 años marcha a Caracas para estudiar en la universidad, donde cursa el bachillerato en artes, filosofía, hasta 1791, y luego alcanza los grados de licenciado y de maestría. En 1723, posteriormente viaja a la isla de Santo Domingo, donde en 1724 obtiene el título de doctor en Derecho Civil y Canónico. De regreso en Venezuela vuelve a su ciudad natal, donde trabaja en el bufete del abogado Antonio Nicolás Briceño. Luego pasa a Mérida, donde practica la abogacía con los letrados Juan Marimón y Enríquez e Hipólito Elías González. En 1795, ese mismo año, por corto tiempo, ejerce la docencia como profesor de filosofía en el Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida. A fines de 1796 se halla en Barinas realizando otras prácticas de su profesión legal, al lado de los abogados faustinos de la Plaza y Manuel Antonio Valcarce Pimentel. El 10 de julio de este año, la Real Audiencia de Caracas le confiere el título de abogado, profesión que ejercerá en diversas poblaciones. El primer lugar donde se instala es Barinas, donde contrae matrimonio con Juana Briceño Méndez Mendoza. Al comienzo del siglo XIX, tras haber enviudado, contrajo segundas nupcias con María Regina Montilla del Pulmar, quien estaba emparentada con José Ignacio del Pulmar, Márquez de Boconó y de las Riberas del Masparro. En enero de 1807, Cristóbal Mendoza fue elegido alcalde del primer voto de Cabildo de Barinas. Por el coronel húngaro y Dusmet se puso el nombramiento
alegando el parentesco de Mendoza con los miembros del Cabildo. Finalmente, en marzo de 1808, la Real Audiencia le dio la razón a Mendoza. Por ese tiempo enviudó por segunda vez. Al estallar el movimiento del 19 de abril de 1810, fue uno de los primeros en sumarse a la causa de Caracas. El 5 de mayo de ese mismo año, se organiza una junta de gobierno en Barinas, en la cual Mendoza es vocal secretario. Posteriormente, para representar la provincia de Barinas, en el Congreso Constituye de 1811, son elegidos diputados, entre otros, Cristóbal y su hermano Luis Ignacio Mendoza. El 5 de marzo de 1811, el Congreso lo designa a la cabeza del triunvirato ejecutivo que ejercería el gobierno del país. Formaban el triunvirato, además de Cristóbal Mendoza, Juan de Escalona y Baltasar Padrón, quienes se turnaban semanalmente en el ejercicio de la presidencia, al instalarse el poder ejecutivo en la tarde del 6 de marzo de 1811. Le correspondió a Mendoza como primer nombrado ejercer la presidencia, mientras que Manuel Moreno de Mendoza lo sustituía interinamente. Asimismo, cuando el Congreso Constituye declaró la independencia, el 5 de julio de 1811. Mendoza ejercía también la presidencia. Le correspondió igualmente, en su calidad de presidente del triunvirato, firmar el acta de la independencia, que una comisión del Congreso presentó al Ejecutivo Plural el día 8. El 14 de agosto de 1811 se casó por tercera vez con Gertrudis Burós Tovar. O sea, él tuvo 3 esposas, en las cuales las 2 primeras murieron, ¿sí? Y él fue viudo. Gertrudis Burós Tovar fue su tercera esposa. A la caída de la Primera República, a mediados de 1812, Mendoza logra refugiarse en la Nueva Granada, Colombia. En 1813 se une al brigadier Simón Bolívar. Simón Bolívar fue el libertador de Venezuela y de varios países, ¿sí? Quien se aprestaba a libertar a Venezuela, convirtiéndose en uno de sus principales colaboradores. Bolívar lo designa gobernador político de Mérida, ciudad que se incorporó en mayo de ese año a la causa republicana. Allí se encuentra Mendoza cuando llega Bolívar, que hace su entrada triunfal el 23 de mayo, con el cargo de gobernador político de la provincia de Caracas. Entra junto a Bolívar a la capital. El 6 de agosto de 1813, durante el desarrollo de la guerra a muerte, Mendoza se desempeña en diversas funciones: administración política, impuestos, víveres, pertrechos y vestuarios para el ejército, hospitales, patrullaje cívico y vigilancia de espías. En el cabildo abierto celebrado en Caracas, el 14 de octubre de 1813, es quien le propone formalmente se le confiere a Simón Bolívar el título de libertador, lo cual es aprobado por los miembros del municipio, los notables y el pueblo. 2 de sus nietos emigraron a Cuba y lucharon en favor de la independencia de la isla durante la Guerra de los 10 años, o sea, una década. 1868 hasta 1878, que digo. Cristóbal Mendoza Durán, quien ejerció el periodismo en Camagüey. Luego se integró y combatió en la fila del Ejército Libertador, y al que Carlos Manuel de Céspedes, en aprecio a sus valores intelectuales y morales, nombró secretario del Exterior del primer gobierno de la República de Cuba, en armas. Su hermano Tomás, que también fue periodista y quien en las filas mambisas actuó como ayudante secretario del general Manuel de Quesada, tanto Cristóbal como Tomás Mendoza entregaron sus vidas de los campos de batallas de Cuba, junto a otros venezolanos como José María Aurrecoechea. Irigoyen, a quien Céspedes nombró general de brigada, o su hermano Enrique, quien alcanzó los grados de comandante del Ejército Libertador, ambos también caídos en combate por la independencia de Cuba. También integraron el Ejército Libertador José Miguel Barreto Amadeo Manuel María Garrido Páez, sobrino del general Páez, héroe de la independencia de Venezuela; Salomé Hernández Villegas, Cristóbal Acosta Páez, Fernando Pedro Álvarez Saavedra.
Este, antiguamente él fue el cuarto gobernador de la provincia de Mérida. En esa época, la provincia de Mérida era por o sea, por el gobierno español, ¿sí? Y antiguamente, eran divididos en provincias, ¿sí? Aquí es decirle rápido qué es la provincia de Mérida, ¿sí? La provincia de Mérida fue una de las provincias históricas que se constituyeron durante el periodo colonial venezolano, que terminaría formando parte integral de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Más tarde formó parte de la Gran Colombia. Y una vez que este país desapareció del estado de Venezuela, abarcó un territorio similar al de los actuales estados, Mérida, Táchira, Barinas y Apure, incorporando una entrada al sur del lago de Maracaibo. Bueno, eso ha sido por hoy. Por favor, dale un grandísimo like y suscríbete para más videos. Y antes de quitar el video, por favor, vayan para el canal de Aranolay 2, que es mi segundo canal de YouTube. Está el link en la descripción, ¿sí? Y bueno, eso ha sido por ahí. Chao.